Trujillo, Lima, Moyobamba, Tarapoto, Pucallpa, Iquitos, Ica. Y como ven, los diseños, el trabajo de estructuras no es solo Lima. Cada lugar tiene diferente tipo de complicaciones de uso. Y entonces nosotros tenemos que tener la mente muy abierta para entender las condiciones locales, tanto para las condiciones de suelo como para tenemos condiciones suelo, sismo y viento. ¿Ya? ¿Ustedes ya han llevado el curso de antisísmica, de ingeniería antisísmica, sismo resistente? ¿Alguien me puede explicar si todos han llevado el curso para no hablar en el aire estas cosas? ¿Alguno de ustedes me puede contar si ya tienen los conocimientos de la ingeniería sismo resistente de la norma 030? Todos, ya. Acá me está respondiendo Mauricio. Muy bien. ¿Por qué? Porque un diseño es reunir todo lo que nos han enseñado y lo que no nos han enseñado lo tenemos que aprender para poder compendiarlo. No es solamente que yo tengo una estructura de acero y me olvido del sismo. Tengo una estructura de acero y me olvido de la cimentación. Tengo una estructura de acero y me olvido del viento. No. El viento hay un mapa del viento que está en la norma E020. ¿Qué normas tienen que saber? Todas. E020, cargas. ¿Por qué? Ahí están las sobrecargas y las cargas del viento. Está puente grúa. Está deflexiones. La E030 es sismo resistente porque todo lo que construimos en Perú es sismo resistente. Debe ser diseñado con la sismo resistente. Entonces yo tengo que saber si estoy en zona 4, 3, 2, 1, qué tipo de uso va a tener, qué tipo de importancia, si es irregular, no es irregular, qué factor R vamos a usar. En esta parte de sismo es muy importante. Entonces tengo que tener la norma E030 en la cabeza. Sigo avanzando, de E030 paso a E050. Con la E050 mecánica de suelos, ustedes tienen que saber cómo tiene que estar hecho el estudio de suelos, cuántas calicatas tienen que hacer para un terreno según el área y según la altura. La norma de suelos dice que mínimo, para un estudio de suelos tiene que tener 3 pisos y 500 metros cuadrados techados. Sin embargo, si no vas a hacer estudio de suelo, también te pide las calicatas. Las calicatas mínimas son 3 metros debajo del nivel de cimentación. Y si el suelo es grava o es un suelo de esas características, hay un tipo de ensayo, y si el suelo arenoso limoso es otro tipo de ensayo. Si yo recibo un estudio de suelo donde han hecho calicatas en una arena, digamos, la arena está acá nomás en Lurín, ya todo el sur es arena, o todo el norte, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, ahí hay que hacer ensayos de CPT, hay que hacer verificación de licuación. Entonces, si ustedes reciben un estudio de suelos, ya han hecho 3 calicatas, ya han verificado la resistencia del suelo con criterios de grava, ese estudio de suelo está mal, y ustedes, a pesar que no es su especialidad mecánica de suelos, tienen que objetarlo. Tienen que tener capacidad de revisar un estudio de suelos para saber que ese estudio vale. No es que yo reciba un estudio de suelos y me dice una resistencia de 4 kilos, 5 kilos y al final el suelo es arena. O empiezo a leer y veo que no se han hecho los ensayos necesarios. Entonces, a pesar que no es mi especialidad mecánica de suelos, tengo que entender cómo hacer el estudio de suelos para poder validarlo, porque al final yo estoy haciendo la cimentación y en mi plano va a aparecer la zapata, y la zapata es de 2x2, de 8x8, y tengo que confiar en un estudio de suelos. Entonces, si no son especialistas, por lo menos entender cómo se debe hacer un estudio de suelo. Ya estamos en el 050, vamos al E060 de concreto armado, se tiene que saberlo completo. Seguimos subiendo, tenemos la E070. ¿Qué es la E070? La albañería. Si no han llevado el curso de albañería, por lo menos tienen que leer la norma. Con la norma de albañería, ustedes van a saber escoger tipo de ladrillo, de arcilla, ladrillo de concreto, ladrillo cíclico calcáreo. Albañería confinada, albañería armada.
cuál es la altura máxima de un muro, cuántos pisos máximos pueden hacer en ladrillo y dónde pueden usar el tipo de ladrillo según la zona costas y reserva, que son la 4321. ¿Ya? Y lo más importante que deben llevarse, les doy el consejo, la norma de albañilería, la 070, dice que los ladrillos que van a resistir cargas deben ser ladrillos macizos, máximo con 30% de vacío. ¿Qué es 30% vacíos? Tengo una idea, la unidad tiene huecos. Los huecos deben ser máximo 30%. Lamentablemente en el mercado no hay ladrillos con 30% vacíos porque no están produciéndose. De repente encuentran, pero casi no hay. ¿Sí? Y eso es peligroso porque si el ladrillo tiene muchos huecos, más de 30%, ya no resiste igual. Se va a formar una falla frágil y las condiciones son totalmente diferentes para lo cual ustedes han diseñado. Entonces, sin necesidad de ser especialista de albañilería, ya les estoy dando consejos de qué es lo que deben tomar importancia. El 070, la de 090 es estructuras de acero. Ya, también. Todo el curso que han llevado está basado en la E090 y el E090 está basado en el ASC. Entonces, también tienen que saber la E090. Entonces, tienen que saber en resumen la E020, 30, 50, 60, 70, 90 y de Yapa la norma de madera. Porque en su vida profesional van a ver madera de todas maneras. Están en todos lados, hasta para hacer encofrados simples. Entonces, el diseño en madera es muy similar al concreto, al diseño en estructuras de acero, pero con esfuerzos en servicio. Pero igual, hay que verificar un esfuerzo en servicio contra un esfuerzo máximo y eso es todo, básicamente. Entonces, si tienen bien estudiado el concepto de estructura de acero, el de estructura de madera es muy similar, solamente tienen que ver cómo cambian las fórmulas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con supermercados. Bueno, acá se me ha quedado el título de la diplomatura. Para los que no están al tanto, les informo que la universidad crea una diplomatura que es como una maestría de un año, con 9, 10 cursos, y me parece que si la aprueban, presentan un trabajo adicional, les sirve como tesis. Justo el año pasado yo fui asesor de un muchacho que convalidó su trabajo como tesis de pregrado. ¿Ya? El coordinador es el ingeniero Nicola Tarque, que yo lo conozco, entonces este 2020 son las diplomaturas virtuales, normalmente es una al año. Al 2020 había tanta demanda virtual que se han creado dos, ahorita estamos ya dictando las dos en simultáneo. En la 1, todavía, la 1 acaba en febrero y la diplomatura 2 acaba en abril, que vamos a hacer en el Palmao. Estoy comentando por si acaso se interesan al 2021 los que terminen, llevar al diplomado y les sirve como tesis y no se van apretando en tiempo, lo pueden llevar, si lo llevan ahorita sería muy ideal porque están con la cabeza todavía con los conocimientos frescos. Y de paso les sirve como un refresco de lo que han llevado y nosotros damos más cosas de campo para el curso. ¿Ya? ¿Qué es un supermercado? Un supermercado es una estructura de más o menos 2.000 metros cuadrados techados en un terreno de 5.000. ¿Ya? El terreno tiene 5.000, solo se techan 2.000, 2.500, 2.200, pero más o menos ese es el estándar. Están en todas las marcas. Este es Hiperbodega Precio 1, que es de la marca de Totus. Está Plaza Vea, que está por sacar un formato similar. Tienen Totus, Sodimac. ¿Y cómo se techan? La estructura que se pensó para llenar fue, en principio, tijerales, y también se usó la alternativa de pórticos de Almayena. Aquí es Almayena lo que están mirando. Entonces tenemos pórticos de un solo elemento. Este es un plano de un supermercado normal con el área que les estoy mostrando.
Las columnas, que las vemos acá, tienen una separación de 12 metros. Y al centro, una separación en promedio de 20 metros. ¿Cuál es el paño que tenemos? 20 por 12. ¿Por qué 12 metros de separación? O sea, porque las viguetas, ¿cuál es la estructura soporte de un techo? Columnas, vigas, viguetas, cobertura superior. Entonces, las líneas amarillas vienen a ser las viguetas. Estas líneas rojas es el sentido de la cobertura. Y tenemos las vigas principales. Entonces, como veíamos en la foto anterior, que no es de un supermercado, pero estas son las viguetas, estas son las vigas y vienen las columnas. La plancha se apoya en las viguetas. La transmisión de cargas es planchas, viguetas, vigas, columnas. ¿Por qué llegamos a la opción de 12 metros? Porque estas viguetas de acá tienen una forma de setas. ¿Por qué setas? Porque esas viguetas las venden. Yo voy a Precor, que es quienes venden las coberturas, venden Precor, Calaminón y hay otra empresa, ahorita no recuerdo, pero son pocas. Ya tienen Calaminón, tienen Precor, y ya me olvidé el nombre de la otra, que es una empresa chilena. Pero las setas que trabajan en flexión, la máxima que venden es de 12 por 3 por 4.5 milímetros. Y esa vigueta funciona bien máximo en 12 metros. Si en el mercado hubiera una vigueta más grande, después vamos a ver los planos, ahí les voy a mostrar con más claridad. Pero si en el mercado vendieran, yo voy a estos fabricantes, vendieran viguetas más grandes, por supuesto que de repente haríamos la alternativa de usar más luz. ¿Por qué queremos tener luces más grandes? Porque la idea es tener la tienda sin columnas, la menor cantidad de columnas. Horizontalmente usamos 20 metros. ¿Por qué 20? Porque con 20 metros podemos usar un perfil que venden en el mercado de manera fácil. Normalmente el formato es 40, 50 metros por 50 metros en el otro sentido. 50. Ya. Entonces, por eso, después de muchos formatos que hemos hecho, hemos llegado más o menos a ese estándar de 2.000 metros cuadrados, 20 metros de separación de columnas, pero dos columnas, 20 y 20, y transversalmente 12 metros. Entonces, ese es el formato que hemos llegado después de varias tiendas que hemos empezado a hacer ya hace algunos años. Entonces, acá tenemos vigas, viguetas, columnas, todo en metal. Entonces, estos se tienen que modelar. Por eso les contaba si ustedes han hecho la parte sísmica. ¿Ya? ¿Por qué la parte sísmica? Porque este modelo hay que introducirlo con un software adecuado, el software que ustedes consideren, SAP, ETAP, SIP, cualquiera que puedan usar, y darle las cargas de reglamento para ver si cumple o no cumple la parte sísmica. El diseño por carga vertical es carga muerta, carga viva y viento. Entonces, carga vertical es el peso de la cobertura, la plancha. ¿Cuánto pesa la plancha? La plancha pesa solamente 5 kilos metro cuadrado o sí, hay diferentes tipos de planchas. Creo que sí tengo acá unas vistas de lo que son coberturas. Tenemos instalaciones. ¿Qué instalaciones vamos a colgar del techo? Colgamos luminarias, agua contra incendio. Mi consejo principal para ustedes es que a partir de ahora, donde vayan, miren los techos. Es la única manera de aprender. Si van a Sodimac, miren el techo. Si van a Totos de la Marina, que están muy cerca, ese es particular porque son tijerales importados, que en donde todas las conexiones son empernadas. Ese es el primero que llegó. Entonces es posible que compraron ese sistema
a alguna empresa que ya lo tenía estandarizado. Sin embargo, van a ir a otros totos y no van a encontrar este sistema. Son tijerales empernados. O sea, se van al Sodimac, que está abajo, el Sodimac, ese sí es Sodimac está abajo, el techo es de vigas metálicas y plancha colaborante. También les voy a contar qué es plancha colaborante. Encima ya es ligero. Entonces, cualquier supermercado que vayan, Totus, Plaza Vea, Sodimac, van a ver que los techos son parecidos en el concepto, pero ahí cambian lo que son las formas, las estructuras, las medidas. Pero así es donde podemos ir aprendiendo. Vamos a hablar solo de estructuras ligeras, pero si se van al Totus de Vía Expresa con Juan de Arona, ese tiene diagonales metálicas de Arioste, es un edificio metálico. El edificio de Saga, de Lóval Miraflores, es un edificio metálico con diagonales que le dan a la resistencia sísmica. Y es otro concepto. Estamos hablando solo de supermercados, pero tienen esa alternativa de empezar a darse cuenta dónde ven estructuras de manera muy fácil para aprender. Ustedes están en el momento de aprender cómo estructurar. ¿Ya? Entonces, ese es el consejo que le doy. Donde vayan, empiecen a mirar las estructuras. Sean de concreto, acero, madera, y se van a dar con muchas sorpresas. Los tijerales son estructuras reticuladas más ligeras que las otras, y también los hemos hecho. Ya tengo mi modelo estructural. Este de acá es una tienda en Sullana. En un principio hemos hecho la alternativa en tijerales, y la otra es Almayena, que la mayoría de los otros supermercados son Almayena. Entonces, alguno de ustedes me podría decir por qué la diferencia. La diferencia es muy sencilla. Los tijerales son estructuras más livianas, pero el aspecto que dan no es igual. El aspecto es de una fábrica. Entonces, al final el propietario siempre tiene que decir qué es lo que quiere. El propietario siempre decide con el arquitecto. A partir del otro año que ustedes deben estar fuera ya trabajando, van a hablar con arquitectos toda su vida. Los arquitectos son los que deciden cómo quieren que se vea. Si el arquitecto no tiene problemas que se vea con los tijerales, no hay ningún problema. Pero ustedes tienen acá dos alternativas: los tijerales y las vigas de Almayena, que son los perfiles de doble. Entonces, ¿qué les puedo comentar? Tijerales, estructuras livianas. Estructuras que permiten pases por el medio de la estructura. Sin embargo, son estructuras que no son limpias porque tienen mucho ángulo. Al tener mucho ángulo tienen el problema de absorber, de tener mucho polvo. Se van a ensuciar rápidamente y es más difícil de limpiar. Otra desventaja de los tijerales es que los tijerales, al ser livianos, en el montaje se pueden doblar. Otra desventaja es que hay que estar repintándolo. ¿Por qué? Porque son muy livianos. Entonces viene de taller ya pintado, pero cuando lo ensamblan otra vez, al tener problemas con pintura, puede tener problemas con corrosión. Entonces hay que tener en cuenta todas las ventajas y desventajas. Se las estoy diciendo de manera verbal, por si acaso apunten, porque los ingenieros se agarran, de repente les toman el examen, porque les voy a contar todo lo que estamos hablando. Ventajas y desventajas de tijerales contra Almayena. Livianos, sucios, son más económicos, posibilidad de corrosión. Al tener muchas uniones, la inspección tiene que ser muy detallada en todos los puntos. Las uniones de las bridas superiores, brida inferior, diagonales, montantes. La inspección para soldaduras tiene que ser por lo menos la inspección visual tiene que ser muy detallada para evitar tener problemas de soldadura. Ya. A nivel de fabricación, las estructuras metálicas se venden solo por kilo.
Es muy importante que ustedes a partir de ahora sepan que todo lo que hacemos se basa en costos, independientemente de que el modelo esté bien o mal hecho. Dos trabajos bien hechos son dos trabajos que cumplen un esfuerzo. Sin embargo, uno cuesta más que el otro, definitivamente. Uno tiene más ventajas que el otro. Entonces, tener en cuenta eso, el costo. El kilo de acero de esta estructura de tijerales contra el kilo del alma llena, los perfiles W, en el mercado se cotizan igual. Una estructura de acero en un taller pequeño le puede costar $2 a $3 el kilo. Sin embargo, las empresas grandes lo cotizan a $7, $8. ¿Por qué? Porque tienen más costos de fabricación. Ellos no lo hacen, subcontratan a otra persona. Su planilla de personal alrededor de una obra siempre es más grande, entonces sus costos se elevan. Por lo tanto, también quieren ganar más. Pero si ustedes contratan a un carpintero metálico, a una persona que tiene un taller cerca de su casa pequeño, que puede hacer techos, definitivamente le va a cobrar mucho menos. Tengan mucho cuidado, entonces, a quién contratan o a quién van a recomendar en hacer este trabajo. A partir de ahora, ustedes ya vayan pensando que todo lo que hacen se tiene que traducir en dinero. Y el dinero es muy importante en la elección. No van a escoger lo más económico y tampoco lo más caro, porque todo tiene su pro y su contra. Entonces, el contratista metálico, ustedes le van a pagar, digamos, un buen precio, $4 por kilo. Sin embargo, si hacen tijerales, tiene mucho trabajo contra los perfiles W. Los perfiles W solamente van y los compran. Se compra el perfil y se prepara en taller. Hay que arenarlo, pintarlo, soldarlo y llevarlo en la medida al campo para armarlo. Si es empernado, soldado, ahí se suelda en el campo. Entonces, miren todo lo que tienen un mundo ustedes a poder aprender acá. La inspección de las soldaduras en tijerales es diferente a la inspección de soldaduras en los perfiles de W. No sé si han llevado les han comentado las inspecciones de soldadura, pero es todo un mundo aparte, porque tenemos inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, rayos X. Líquidos, partículas, ultrasonido, rayos X, inspección visual. Y cualquiera no puede hacer una inspección visual, tiene que ser un personal calificado. Así como no cualquiera puede soldar. En la esquina de mi casa hacen puertas y ventanas, hay un soldador. Ese soldador no está capacitado para este tipo de estructuras, definitivamente. Para yo poder soldar o encargar soldadura, el soldador tiene que tener un certificado. Y ese certificado se lo dan cuando él hace un examen y lo califican según el tipo de soldadura que pueda hacer. Cuando hubo mucho trabajo, alrededor del año 2005, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 12, 13, que empezó un poco la declive del trabajo, no había soldadores calificados en Lima. Todos estaban en las minas. Así fue la cantidad de trabajo que hubo en ese momento. Ahora sí van a encontrar, pero me acuerdo que en esa época, en un totus que hicimos, los tijerales llegaban doblados al campo. ¿Por qué? Porque como no había personal bueno en Lima calificado, subcontrataban empresas pequeñas y llegaban los tijerales doblados. Al final eso no se puede aceptar. Entonces, para que tengan en mente el mundo que tienen por descubrir el campo de las estructuras metálicas. ¿Ya? Entonces, solo tocando el tema de supermercados, que se puede extrapolar para cualquier tipo de estructura ligera, tenemos, en resumen, perfiles de alma llena, que le llaman a los perfiles que uno los compra, que son estos perfiles, le llamamos W por el nombre americano, ¿ya? W, ustedes entran al catálogo de SC, hay más de 1000 tipos de perfiles. Sin embargo, en el mercado peruano no van a encontrar esos. Miren, donde yo sé cuáles son los que consigo, apunten, llamen a Tradiza, llamen a... Ay, me olvidé. Bueno, son 2 o 3 empresas que venden estos perfiles, ¿ya? No sé si tu Pemesa lo vende, pero no es Tradiza. Comasa. Tradiza, Comasa son los que venden. Ellos tienen una lista de los perfiles que venden y son ni la 20ª parte de los que van a encontrar en el catálogo de la SC. Los perfiles pequeños van a encontrar 8x10, 8x15, 8x20, 10x12, 12x2,
12 por 10, 12 por 22, 14 por 30, 14 por 49, y a medida que van subiendo van a tener menos capacidad de perfiles en el mercado. Entonces, no todos los perfiles que hay en el catálogo van a encontrar en el mercado nacional. Sin embargo, si tienen tiempo, sí se puede hacer el diseño de manera libre y encargar al vendedor que los importe. Esa importación demora un tiempo, 3, 4, 6 meses, depende del mercado. ¿Ya? Entonces, en resumen, si hacemos un diseño con los perfiles de alma llena, es más sencillo, más limpio, más costoso y el aspecto visual es mucho mejor que los tijerales. Entonces tienen condiciones de costo, condiciones de trabajabilidad, condiciones de economía para escoger cada tipo de solución contra los tijerales que ustedes los ven en cualquier tipo de estructura. No vamos a hablar de arcos, pero el arco cuesta menos, les comento nada más, cuestan menos que los tijerales. ¿Dónde pueden ver los arcos? Acá en el Colegio La Unión, en la universitaria, al costado del centro de idiomas, de ahí de la calle se ven los arcos. Tiene oportunidad de ir al supermercado. A Minca, en Minca todas las naves están hechas de arcos. ¿Por qué arcos? Porque Minca era una fábrica. Y en una fábrica, si yo voy por la economía, escojo el arco. Es más económico que el tijeral. Sin embargo, el arco tiene otras complicaciones, sobre todo de cómo colgar luminarias, colgar tuberías de agua contra incendios. Entonces, también tengo ese mundo aparte de los arcos. Es más económico y tiene sus contras en la parte constructiva, la parte de colgar instalaciones, la parte de limpieza también es más complicada. No vamos a hablar de arco porque nos enfocamos en una pequeña charla de centros comerciales, de supermercados, pero les comento, existe el arco. ¿Cómo se diseña el arco? Bien, el ingeniero se agarra que les dé una charla rápida de cómo diseñar arcos, porque los arcos están en todos lados, por lo menos deben saber todos los pros y los contras. Es muy peligroso el arco, puede tener problemas de compresión, de empuje lateral. Entonces, sin estructura, bueno, a mí me enseñaron, creo, en estática, arcos. Los arcos tienen un templador, ese templador trabaja en tracción. Si no coloco el templador, voy a empujar las columnas, y si no tengo cuidado con ese templador, las columnas, si no están preparadas para soportar ese empuje, pueden colapsar. Hay ejemplos de accidentes cuando hemos tenido el tema con los arcos. Es todo mundo, pero se le puede dar un resumen rápido de lo que es arcos. Consúltenlo con el ingeniero, por lo menos que una pequeña clasecita o un pequeño resumen para que lo entiendan, sobre todo en la vida real, que ustedes van a salir a trabajar muy pronto. Entonces, miren, nos hemos pasado hablando de dos soluciones con sus pros y sus contras. ¿Alguna consulta alguien tiene de los tijerales contra los perfiles de alma llena, que son los perfiles de doble? ¿No tienen ninguna consulta? Ingeniero, Sí. Dígame. para el caso de las columnas, entonces sucedería lo mismo, ¿verdad? Porque con respecto a las columnas particulares. No te escuché. Con respecto a las columnas reticulares, sería lo mismo con el ejemplo que dio acerca de los tijerales, que Claro. no es tan limpio. Es más ligera, más trabajo, más sucia, más económica, no tiene buen aspecto. Entonces, todo, a partir de hoy, ustedes van a ser arquitectos, quieran o no, a pesar que por ahí tienen cierta adversidad los arquitectos. Los arquitectos saben todo, saben sanitarias, eléctricas, agua contra incendio, circuito cerrado de televisión. Entonces tienen
tienen que tener todo el proyecto en la cabeza. Pero ustedes también ya no piensen solo como ingenieros. Si piensan solo como ingenieros, no les va a ir bien en la vida profesional. Siempre piensen en el resto. Piensen, oye, estoy haciendo un proyecto y, oye, la cisterna, verdad, ¿no? Tiene que ir cisterna de agua luz común y cisterna de agua con incendio. ¿Hay su estación eléctrica, sí o no? ¿Dónde va a haber va a haber ascensor? No va a haber ascensor. Empiecen a pensar en toda la solución. No solamente que yo soy contratista y me dan los planos y no pienso, no. Ustedes vayan pensando en todo. Solamente pregunten, oye, ¿va a haber ascensor? No. Las paredes, ¿hasta qué altura van? Oye, pero esta zona es peligrosa, ¿por qué no la hacemos un poco más alta? Esta zona, estamos dentro de una fábrica, ¿para qué hacemos las paredes de ladrillo? Hagamos todo cobertura lateral ligera. Entonces siempre empiecen a pensar. Y eso es un buen consejo, lo mejor que les puedo dar es que vayan pensando en todo, así no le pregunten, ¿ya? Entonces, bueno, después vamos a hacer un resumen así rápido de lo que estamos hablando. Las coberturas que se usan son de dos tipos, coberturas con aislante y sin aislante. La más famosa de todas es la que vende Precor. Precor es una fábrica. Venden Precor, Calaminón, y justo ahorita se me dio el nombre de la otra. Se usa poco, pero los centros comerciales mucho la usan. ¿Cuál es la diferencia entre Precor y Calaminón? En costos están por ahí. La diferencia grande, Precor es más grande que Calaminón y Precor te vende planchas con más colores. Es lo que... Calaminón al principio tenía 2, 3 colores y Precor tenía una variedad de colores. Entonces, si ustedes hablan con cualquier contratista, ellos te van al toque tener en cabeza Precor. ¿Y cuáles las soluciones que te ofrece Precor? Es el termotecho y el TR4. ¿Cuál es el termotecho? Como su mismo nombre es termo, aislante. Es una lata muy delgada, espesores de menos de 1 milímetro, 0.3, 0.5, 0.9 milímetros, y un aislante. ¿Ya? Entonces, es una solución que me da la solución de la cobertura y además me da solución térmica. En Lima, a pesar que piensen que no hace mucho calor, los cambios de temperatura son fuertes y son capaces de rajar las paredes de concreto y de ladrillo, aunque no lo crean, ¿no? Lo rajan. ¿Sí? En Lima, no estoy hablando de la sierra, de la selva donde hace mucho calor, del norte que hace mucho calor, del sur que hace mucho frío. En la sierra normalmente la temperatura uno aterriza en el aeropuerto a las 6, 7 de la mañana y llega a menos 4, menos 5, 0 grados. Al mediodía estás en 12, 15 grados con un sol tremendo y en la noche otra vez hace frío. Acá en Lima no, en Lima la temperatura es más o menos estable. Sin embargo, el cambio de temperatura es muy fuerte, hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, el termotecho de la marca Precor nos da ese aislamiento térmico. ¿Y por qué tenemos que usar aislamiento térmico? Porque la lata nos deja pasar el calor muy, muy fuerte. Entonces, si yo en una nave industrial o un supermercado estoy pensando usar termotecho, voy a ahorrar en aire acondicionado porque tengo que usarlo sí o sí. Si lo coloco este termotecho en un departamento de un último piso de azotea, lo pueden usar tranquilamente. Como ven, este es un ejemplo que en 3 metros resiste 68 kilos metro cuadrado. ¿Cuál es la sobrecarga que tengo que usar mínima en un techo? 30 kilos metro cuadrado. Porque yo no voy a caminar, no va a haber nadie encima. Cumplo con la norma y yo puedo tener un dormitorio de 3 metros tranquilamente. O si lo tengo más grande, pongo una viga en medio y lo puedo usar en un techo de una vivienda tranquilamente y me ahorro la parte del aire acondicionado o voy a tener una mejor sensación térmica. Entonces, el termotecho, además que me da la cobertura, me da el aislamiento térmico por este tecnopor que tiene adentro eso. Poliestireno expandido, pues. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra? Lo que estaba hablando, la lata. La lata sola se le conoce comúnmente como TR4 y el TR4 tiene espesores de 0.4, 0.45, 0.6
el número mágico que usamos nosotros después de mucho tiempo es siempre usar las viguetas cada 2 metros, los apoyos. Los apoyos siempre usamos con un número mágico de 2 metros. A pesar que con 2 metros tengo una sobrecarga mucho más grande que la que necesito, no nos va a garantizar que no va a vibrar mucho también. Aparte, colocarlo, yo lo podría usar si digo, esto me resiste en 3 metros, 3 metros, 35 a 50 kilos metros cuadrados, 31 tranquilamente. Es muy peligroso porque de casualidad alguien sube y pisa en 3 metros y se va a caer. Por eso tampoco lo recomendamos tan grande. Siempre ustedes, a partir de ahora, si van a una obra y tienen que caminar sobre una lata, pregunten qué lata es, se debe ver de los costados, y lo ideal es que siempre se camine sobre tablones. Los tablones deben ir apoyados en la dirección de la vigueta, no es que lo voy a apoyar en el sentido de acá de las nervaduras, tiene que ser transversal. Si es transversal, yo ya sé que está en el sentido de las viguetas, y la idea es apoyar en las viguetas. Se usan tablones para caminar en los techos ligeros. Tengan mucho cuidado. Y no almacenen material encima de los techos ligeros. Hace 3, 4 años, no más, 2016, 17, en Trujillo almacené unos rollos de un material que era manto asfáltico, creo era. Unos rollos pesados los pusieron encima de esta lata. Alguien no se dio cuenta, no pensó, estaban subiendo material y pusieron unos rollos pesados encima de esta lata y todo el techo se cayó. Por suerte no hubo accidente de personas, pero tengan mucho cuidado con las cosas cuando estén en obra. A partir de ahora ustedes salen a obra, entonces todo tienen que empezar a pensar, sobre todo en los peligros. Yo he visto accidentes en obra donde se caen los huecos, a pesar que tienen ahí una madera que lo protege. Ahora ustedes que más andan con el celular distraídos, se caen en un ducto del ascensor, en un hueco que está mal tapado. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vayan a una obra. Van a ir a una obra a partir del otro año para siempre. Entonces los accidentes ocurren. Ya está precavido. Y esa vez de que encima de este techo se colocó ese rollo, se cayó el techo y Trujillo fue. Exactamente, fue un Plaza B, no me acuerdo la dirección, pero sí fue un Plaza B en Trujillo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado cuando estén en un techo ligero de este tipo y no caminen si no hay tablones, si no hay medidas de seguridad adecuadas. ¿Ya? En conclusión, para lo que nos interesa, nosotros tenemos cobertura con aislamiento y cobertura sin aislamiento. Esta es la marca Precor, lo más famoso, Termotecho TR4. Si van a Calaminón, en Calaminón son paneles TCA y tienen los equivalentes. El precio, de acá me parece que está en $50 metro cuadrado y este está en 25 o $20 metro cuadrado. Entonces, el aislamiento cuesta, pues. Va a costar más en la etapa inicial y voy a ahorrar en el tiempo en lo que es el aire acondicionado. Si uso esta lata y tengo el techo muy alto y una adecuada ventilación, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero si yo coloco esta lata en un departamento, en un último piso, donde le va a dar el sol, va a ser insoportable estar ahí debajo. Los que conocen la sierra se usa mucho la lata de aluminio o unas latas metálicas, mucho, ya no se usa la teja. Entonces ahí eso tiene el problema de esta latita que deja pasar el calor muy rápidamente y el frío también. No tiene para nada aislamiento térmico. Un consejo, si no pueden usar el termotecho, tienen la alternativa de debajo de esta lata colocar lana de vidrio, ¿ya? Y colocar un falso cielo. Si colocan un falso cielo en lana de vidrio, van a conseguir un aislamiento térmico que no es similar al termotecho, pero al menos les va a servir, ¿ya? Es un consejo que se puede hacer. Entonces, ya les di la idea para que lo propongan cada vez que hagan ahora un proyecto de este tipo.
Ya. Bueno, las sobrecargas, lo que les había comentado. Techo, cobertura liviana, planchas onduladas, calamina, fibrocemento, cualquier material, 30 kilos. Ya. La norma es 0,20, que tienen que aprendérsela a partir de ahora, léansela y tengan a la mano. O sea, ustedes no tienen idea las cantidades de preguntas que nos hacen a nosotros pensando que sabemos todo. En la obra parece que no leen, no quieren buscar y a todos nos preguntan. Entonces, por favor, lean las normas, ténganlas en la cabeza, así sean contratistas, supervisores, calculistas, especialistas de cualquier tipo en la obra. Ahora tienen un área de producción, un área de presupuestos, un área de la supervisión, un área de gerencia, toda la cantidad de áreas que han creado. Antes una obra se hacía con un ingeniero residente y un par de asistentes o un asistente, nada más, y un supervisor, nada más. Un edificio de 20 pisos en Camino Real, que era el lugar donde habían todos los edificios que construíamos en Lima, se hacían con un solo ingeniero y uno o dos asistentes. Y el supervisor era uno solo con un asistente, para que se den cuenta cómo ha cambiado el mundo, al menos en Lima. El área de administrativa era un administrador, no había secretaria en obra, un almacenero y nada más, un maestro fierrero, un maestro general y un maestro de encofrados. Eso era todo. Y así se hacían los edificios de 20 pisos que están en el Golfo de San Isidro. Ahora van a una obra y van a encontrar un ejército de ingenieros, contratistas, un ejército de supervisores y ninguno está en el campo. Y ahí están muchos problemas que son los que suceden a diario en la obra. Ni hablar del BIM. ¿No? A mí también la gran maravilla, que creen que es la gran maravilla, pero hasta ahora no la saben aplicar. Ya, volviendo al tema, coberturas livianas, es lo que estamos hablando, 30 kilos. Ya. Tenemos, no todo es Lima, sáquense de la cabeza Lima, en la sierra hay nieve, la norma es 20, también habla de nieve. Lamentablemente, la nieve es 40 kilos metros cuadrados más o menos, ahí tiene unos factores para aumentarla, pero en principio, métanse en la cabeza, nieve 40 kilos más. Granizo no hay en la norma de 0,20. Alguna vez me preguntaron qué considero y comenzamos a buscar y encontramos en la norma ecuatoriana. La norma ecuatoriana sí habla de granizo y me parece que también estaba en 40 kilos metro cuadrado. Entonces, de acuerdo a la zona donde esté la estructura, tenemos que pensar en la sobrecarga. Otra sobrecarga importante que no está, pero depende del lugar, es el polvo. Lamentablemente esta es una charla rápida, pero el polvo yo lo he visto en CIDER Perú, más de 10, 20 centímetros de polvo. Ya. Entonces, según la fábrica o el lugar que van a estructurar, así sea un supermercado, pregunten, ¿hay polvo en la zona? Sí, no. Entonces, yo he visto polvo, tengo una foto en un lado donde es más de 20, 30 centímetros la cantidad de polvo que se acumula en el tiempo. ¿Ya? Cuando hemos hecho fábricas de cemento, particularmente hemos trabajado bastante en Cemento Yura, Cemento Sur y Cemento Pacamayo. Yo pregunto ahí a los usuarios, ¿ustedes cuánto de polvo me garantizan que va a tener los techos? Entonces ellos le dicen, dejaremos 1 centímetro, medio centímetro, y eso también lo consideran porque es mucho peso. 1 centímetro son 20 kilos más de polvo. Entonces por eso es muy importante que lo tengan presente de acuerdo al lugar donde hagan la estructura. En principio la charla es supermercado, pero el tema es tan abierto que se presta para hablar de todo tipo de estructuras. ¿Ya? Entonces tenemos sobrecargas para livianas 30 kilos, nieve 40 kilos más o menos, granizo 40 kilos más o menos, y un revisor en Huancayo me dijo que el agua, ahí llueve mucho, ¿y cuánto de peso del agua he considerado? ¿Alguien tiene la respuesta? Los de Lima no sabemos lo que es una lluvia, pero cuando salen de Lima, llueve en todo el Perú.
llueve en Ica, llueve en Arequipa en enero, en la sierra ni qué hablar, en Huancayo tienen el famoso chaparrón, en la selva la cantidad de lluvia es abundante, en el norte del Perú tenemos el Niño, ya de poco nomás tienen la experiencia de lo que es lluvia. Entonces, con razón y sin razón me preguntó el revisor cuando él debería saber cómo tomamos el tema del agua. ¿Se considera el tema del agua o no se considera el tema del agua como sobrecarga? Lo dejo, vayan pensando. Al final de la clase lo tomamos, pero supongo que hay bastantes que son de provincia o conocen provincia y saben la cantidad de agua que cae. En Lima, yo casi 50 años que estoy en Lima, 1 o 2 veces he llovido. El viento, espero que lo hayan tocado el tema en el curso. Si no lo han tomado, están a tiempo, porque hay que considerarlo. El viento empuja hacia un lado y también te levanta por el otro. Se llama presión y succión. La norma de 0,20 nos indica los coeficientes para considerar la carga de viento, tanto de manera lateral como la de presión y succión. Nos afectan las 4 caras, 1, 2, 3, 4, la parte que no vemos tan bien. Y la norma nos dice qué factores vamos a usar. Ahí está, más o menos, llévense la cabeza, 30 kilómetros cuadrados. Con 30 kilómetros cuadrados yo ya tengo más o menos lo que debo considerar para la carga de viento. ¿Ya? Sin embargo, todos los letreros que vemos ahora, que son un tubo con una gran superficie en la parte superior, el viento es más importante que el sismo. Hay un mapa de viento que está en la norma 020 y nos dice cuál es la velocidad de viento que debemos usar según el lugar. Mero mínimo 75 kilómetros por hora. ¿Ya? Hay mucho viento en el norte del Perú, en el sur de Lima, en Juliaca, me parece también estamos en más de 100 kilómetros por hora. Entonces, de acuerdo al lugar hay que tener en consideración la carga de viento. Y en promedio es 30 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los letreros que tienen una gran superficie expuesta es mucho más. Dice, anuncio muros aislados, elementos con una dimensión corta en dirección del viento, sería como 40 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces, con esta tabla, yo ya puedo diseñar para condiciones de viento cualquier estructura. Un edificio, por supuesto, que hay un edificio pesado, el sismo es mucho más importante, ya ni lo tomamos en cuenta. Sin embargo, en estructuras ligeras, sí hay que tomar en cuenta el viento. ¿Ya? Esta era la tabla de las zetas que les estaba comentando. Bueno, esta es una vista de una memoria que se hizo. Y el peso de la vigueta es 4 kilómetros cuadrados, la cobertura exagerando 10 kilos, instalaciones 16.13. ¿Por qué 16.13? Porque lo más probable es que nos hayan dado unos datos y hemos promediado y salió alto esto. Es mucho 16 kilos, pero eso es un tema particular. Pero a partir de ahora llévense a la cabeza cualquier estructura liviana, como es un techo ligero, la sobrecarga es 30 kilos y la carga muerta, que es el peso propio, más la cobertura, viguetas, instalación, también está en el orden de 30 kilos. ¿Ya? Acá tengo 16, 26 más 3, 30. Este está alto. ¿Ya? Pero más o menos, 30 kilos de carga muerta, 30 kilos de carga viva para un diseño rápido. Con eso yo puedo predimensionar cualquier tipo de estructura liviana. Liviana, esta es la cabeza, liviano. Si voy a colocar, ¿puedo colocar un tanque de gas en un techo liviano? Sí, calcula nada más. Puedo colocar equipos pesados. Un tanque de gas de 500 galones. Un restaurante, un Kentucky, Pizza Hut, Burger King usan tanques de gas de 500 galones. ¿Cuánto pesa un tanque de gas de 500 galones? 2.500 kilos.
Existen tanques de 1000 galones, pero eso casi no se usa. Normalmente máximo usamos de 500 galones, pero estoy hablando de pesos referenciales para que los tengan en la cabeza. Y un tanque de 500 galones pesa 2.500 kilos. ¿Puedo colocar 2.500 kilos en un techo liviano? Sí. Obviamente se refuerza, le ponen los soportes y ya está. Entonces, ¿puedo colocar equipos que pesen 1000 kilos? Sí. Al final todo se refuerza y se considera en el diseño. No es que diga, no, este es un tijeral, es muy liviano. No, no. Sí se puede. Simplemente se calcula y se verifican los elementos para tener unas cargas adicionales. O sea, en conclusión, en un techo liviano, tijerales, ¿puedo colocar equipos? Sí, pueden colocar lo que quieran, simplemente se refuerza, se calculan los perfiles de acuerdo al peso que les toque. Ya, sí, hay veces ese problema de que dicen, no, son tijerales, livianos. No, no hay problema. Hagan el cálculo y van a ver. Las viguetas que le estábamos comentando, tenemos dos tipos. Las setas, que las compro, y las reticuladas. Las reticuladas son de este tipo. Esta vigueta humilde de 20 centímetros, 4 metros 70, funciona bien para las cargas que estamos hablando. Sin embargo, estas viguetas, al ser de fierro de media y fierro 3/8 y al final 2 ángulos arriba y abajo, el problema que siempre tenemos es, ¿podemos hacer esto de fierro de construcción? Les dejo la pregunta, si alguien la tiene, responda al chat. Supongo que ya deben haber tocado ese tema en el curso. Ahora sí les pregunto, ¿han visto fierro de construcción en este tipo de viguetas? El 100% me tiene que decir que sí, porque sí las usan. Sin embargo, el fierro de construcción es de grado 60 y el fierro de construcción no se debe soldar. La mejor respuesta es no se garantiza la soldadura. Sí se puede soldar, sí. Sin embargo, no podemos garantizar que es una soldadura que funcione. Existen electrodos para trabajar esa soldadura, sí, pero no es para hacer este tipo de estructuras que son importantes. ¿Cuál es la ventaja de estas viguetas? Número uno, economía. Esa es toda su ventaja, la economía. Y en estructuras metálicas, no es como concreto armado, que yo pienso, la viga es de 5 metros, entonces 25 por 50, no. En estructura metálica yo voy creando secciones. Esta viga funciona bien a 4 metros 70, y si la hago de 6 metros, crezco el peralte. Y si la hago de 8 metros, ya no va a bastar con crecer el peralte, porque estos elementos que están arriba, que trabajan en compresión, no están trabajando en su mejor versión. Si los ángulos están de espalda a espalda, el radio de giro transversal no es el mismo. Entonces, ¿qué me conviene? Que sean los ángulos así que se miren y los voy alejando. Si los voy alejando, el radio de giro transversal va a crecer y es la mejor versión. Por eso en la parte inferior tienen una vista de cómo sería una viga más grande, porque yo necesito un radio de giro. En la parte en compresión tienen que haber hecho que, bueno, es como voy a diseñar esta viga, esta vigueta, este elemento de abajo está en tracción pura, es facilísimo. El de arriba está en compresión, tengo que ver el test en X, acá, ¿cuál es mi longitud de arriba? Está en X, es esta, 50. LX entre RX es L50 entre R en X. Sin embargo, en el sentido transversal, yo tengo que colocar unos arreostres que le llaman cruz de San Andrés. Y normalmente los colocamos cada 1,5 metros. Entonces, cuando yo verifico la esbeltez en I, LI, ¿cuánto es? Digamos, un 150. El radio de giro en I es un radio de giro que está compuesto por 2 elementos, y si los pongo espalda a espalda, estoy desperdiciando material. Tengo que colocarlos mirándose uno al otro, y si los alejo más, el radio de giro va a ser mayor. El radio de giro es la inercia entre el área de raíz cuadrada. Entonces la inercia va a aumentar si alejo los ángulos, por lo tanto voy a tener un mejor radio de giro.
y así es como se recomienda. Particularmente los hemos hecho hasta 12 metros, me parece, sí. Bueno, si alguien conoce Suyana, en Sodimac Suyana está así. Y hemos hecho bastante Sodimac y solamente lo hemos usado en uno. Pero la idea está, la idea es que lo pueden usar en cualquier tipo de estructura, donde no les importe la parte estética y vean más la parte de costo. ¿Ya? Entonces, puedo armar cualquier tipo de viguetas. Desde la más sencilla, voy creciendo el peralte y luego voy colocando los ángulos de una manera o de otra. Entonces, y ya no, por supuesto, si tengo acá 10, 12 metros, no voy a tener un fierro media, puedo tener un fierro 5 octavos. De repente ya no me alcanza con un fierro 5 octavos, en la parte inferior pongo un ángulo, lo pongo echado, así girado, 45 grados, para que, como solo me interesa el área en tracción, voy a hacer que trabaje bien y voy a tener una vigueta óptima a lo que es costo. La parte estética no hemos hablado, entonces ya no. Entonces ya les tienen opciones de techos de tijerales, techos de viguetas. Su compañera se dio cuenta que la columna también puede ser una columna llena o una columna reticulada. Y tenemos las viguetas. La vigueta puede ser la Z, que máximo funcionan en 12 metros, las que venden en el mercado. Por supuesto que si en el mercado trajeran viguetas de 14 pulgadas, ya van a aumentar las luces, pero ahorita no tenemos. ¿Ya? Tenemos el pórtico. ¿Por qué van a ver el pórtico acá con esta parte diferente? Porque en los supermercados tenemos un cerco de 3 metros en todo el perímetro. 3 metros, 3 metros 50. Entonces, para que el cerco empate bien de ladrillo, empate con la estructura, hicimos que las columnas sean de concreto hasta 3 metros, 3 metros 50. Ahí, a partir de ahí recién colocamos los tubos, estos son tubos, las columnas, y el perfil W. Y estandarizamos en la parte central. ¿Cuál es la conclusión acá? Tenemos columnas de concreto en todo el perímetro para que empalmen bien con el cerco de ladrillo y también costo. Las columnas, aunque no lo crean, son muy costosas en comparación al techo. Estas columnas pueden estar en 30-40% del peso de la estructura total. Entonces, para ahorrar estructura metálica, hacemos las columnas de concreto. Hacer una columna en un solo vaciado de 3 metros no es problema. Si le hacemos una columna de 8 metros de alto, por supuesto que sí podemos tener problemas por la altura de vaciado. Tienes que vaciarlas por partes. Y en el encuentro es posible que tengamos cangrejera. Por eso es que llegamos a la conclusión de hacer la estructura de esta manera. Si el propietario nos dice, quiero la columna al piso, no hay ningún problema, pero estoy hablando del tema específico de supermercados, que es lo que estamos haciendo hace buen tiempo. Por supuesto que este año no hemos hecho ninguno, por el problema que ya conocemos. No hemos hecho colegios, no hemos hecho bancos, no hemos hecho restaurantes, todo se nos ha caído ese sistema por este problema que teníamos. Cayó todo. Pero antes sí hacíamos bancos, supermercados, restaurantes, agencias bancarias, colegios, ¿no? Pero esto, como digo, es un estándar que hemos llegado ya con supermercados. Ya. Lateralmente, en la parte central no tenemos nada, para nada. Ya. Y lo que tenemos que verificar es la parte sísmica, le dije, ¿no? O sea, la charla no era solamente ver soluciones solo en el tema metal, es en el tema global. Ya les dije en un principio, tener en la cabeza la E020, E030, E050, E060, E070, E090 y de Yapa la de madera que es la 100, creo. Y alguna vez hemos revisado la norma de vidrio también, por si acaso. Entonces tenemos que saber dónde está nuestro supermercado, qué zona es, qué importancia le vamos a dar, el factor del suelo,
leyendo el estudio de suelos con el encargado que lo ha hecho para que sea de manera adecuada, particularmente en este es una para bodega precio 1. ¿Ya? La norma cambia. Acá tenemos la tabla 7 de la E030 del 2016. Y los coeficientes para acero cambiaron contra la norma E030 del 2018. Pórticos ordinarios resistentes a aumento tenemos 4. Acá tenemos pórticos ordinarios resistentes a aumento 6. Por lo tanto, tenemos que estar al día con las normas. ¿Qué quiere decir? Que acá R6 contra R4 tenemos ¿cuánto más de carga? Tenemos 50% más de carga sísmica. Y eso implica un costo mayor en la estructura metálica. Solo por el cambio de norma. Entonces, tengan muy en cuenta los coeficientes de reducción según el tipo que estamos usando. Entiendo que esto deberían verlo en el aula, que quiere decir pórticos resistentes a momentos ordinarios intermedios, a rostros concéntricamente arrostrados o excéntricamente arrostrados, pero esto también tenemos que tenerlo en la cabeza. Entre el 2016 y 2018 en la parte de concreto sí es la misma, ya, ahí no ha cambiado para nada, pero justo para cambiar la parte de estructura de acero. Entonces tenemos esto bien en la cabeza. ¿Algún comentario de ahí? Profesor, buenos días. Quería consultar por bibliografía para poder reconocer bien estos tipos de sistemas estructurales de acero. ¿Qué bibliografía recomienda? Nosotros usamos el libro de McCormack. Ya, ahí hay bastante información. Sin embargo, esto de acá lo pueden encontrar en la web. ¿Ya? Google nomás, pórticos resistentes a momentos. Está en la norma del ISC. Y básicamente es cómo hago las conexiones. Si todavía tienen clases, díganle al ingeniero que le dé un repaso. En el diplomado hacemos una clase de 2 horas hablando de conexiones. Porque esto, de cómo escoger adecuadamente el R al final, quiere decir cómo voy a hacer la conexión. Si voy a hacer un pórtico resistente a momento, las conexiones a momento tienen que tener unas características que me permitan que el pórtico libere tal energía que pueda hacer que yo use un R tan bajo de 8. Si no tengo esa capacidad de detallar adecuadamente con lo que me dicen cómo detallar las conexiones, uso un R de 4. Pero una conexión de momento es una conexión que está impidiendo el giro y tienes que tener unos elementos arriba y abajo que hagan que la conexión sea de momento y otros elementos que trabajen en el cortante. Porque una conexión es o articulada o empotrada. ¿Cómo es una conexión empotrada? Que tenga restricción arriba y abajo. Y hay muchas maneras de restringir arriba y abajo para que no haya giro. Y aparte otros elementos que son pernos o soldadura en el alma para hacer la fuerza cortante. ¿Ya? Pero, en conclusión, tengan muy en cuenta muy bien esta parte. Si no lo han visto, digan al ingeniero Segarra que les dé un pequeño repaso. Creo que ya están por terminar el semestre. Y lo importante es que decidan muy bien cómo van a escoger el sistema. ¿Ya? Dentro del centro comercial del supermercado hay un mezanine. ¿Qué es un mezanine? Es un piso, un techo de un piso pequeño. ¿Qué se pone ahí? Servicios higiénicos, le llaman trastienda. Y esta es la famosa solución de plancha colaborante. ¿Qué es la plancha colaborante? Es una lata muy delgada con una corrugación que funciona muy bien en nuestras estructuras metálicas porque no necesita encofrado. Una lata así y no van a encofrar si la usan en una distancia, en 2 metros no van a encofrar. Lo usan cada 2 metros, colocan la lata entre viga y viga y luego vacian el concreto. Esta lata
Esta losa es el espesor mínimo de 9 centímetros y de ahí pueden crecer mucho más. Entonces, la vende Acerodec, la vende Precor, la vende Calaminón, vaya, hay muchos. Acerodec es el primero que llegó. Tienen la ventaja de hacer una estructura muy rápida, que a todos los arquitectos les gusta. Siempre dicen, no sé, plancha colaborante, sin embargo, cuesta mucho. Contra una aligerado convencional, el costo es el doble aproximadamente. Entonces, no es que yo diga lo voy a usar. Sí, tengo problemas de tiempo. O sea, alguna vez se hace mezanines de madrugada o quiero hacerlo rapidísimo. Llegan las vigas metálicas armadas, colocas la plancha y en un solo día vacías y ya está tu techo muy rápido. Bueno, ahorita no se pueden entrar a estacionamientos, usa mucho esto. Bueno, lo que les gusta ir a Saga y Miraflores, en los estacionamientos está totalmente rajado. Saga y Miraflores está hecho este sistema. Otro problema de esto es que vibra mucho. Si ustedes van a Saga y Miraflores, queden separados un ratito en el segundo, tercer piso, porque en el cuarto está el estacionamiento. Quedan parados un rato, van a sentir la vibración de los carros que están arriba. Paren y van a sentir cómo tiembla todo. La tienda está en vibración todo el rato porque arriba hay carros. Al ser muy delgadas, tienen 9, 10 centímetros de alto y 5, 9, 5, 9, 5, y el carro entre sale, entra y sale, se rajan. Se rajan mucho. La salida de Arequipa con Angamos estaba totalmente rajado, ahorita no dejan entrar al estacionamiento, pero sí lo van a ver en muchos lugares totalmente rajado. Minca también, los techos de Ripley de Minca también estaban totalmente rajados, se rajan muy rápido, incluso si llega a salir el concreto con la mano. Tienen ese problema. El problema de ellos, de esta losa, es que vibra mucho, sin embargo, es rápida, es costosa, todo tiene su pro y su contra. Si lo usan en oficinas, ténganlo por seguro que sus compañeros a veces vean, en las oficinas se usan mucho unos carritos para llevar materiales o los vendedores los que han trabajado y han visto que en las oficinas entran los vendedores con su carrito, vibra mucho. Entonces tiene ese problema. Sin embargo, si la vibración no es problema, lo podemos hacer rápido. Es una solución que funciona bien y cuesta el doble, más o menos, que un techo convencional. Es más costoso. Tiene que sopesar, ¿no? Centros comerciales la usa porque es rápida y ellos necesitan tiempo para abrir la tienda. Entonces, si no quieren usar esto, tienen un montón de alternativas en el mercado para usar. Ya, creo que hasta ahí es esto. A ver. Vamos a ver un plano. Miren, un centro comercial de esto tenemos 12 planos en principio, más o menos. Cimentación, columnas centradas, columna de esquina con su puerto para
compensar la excentricidad. Mecánica de suelos. Tenemos acá la cisterna hundida, entonces tenemos que ver todos los detalles que tengan que ver con que la cisterna esté hundida, se hunde como 4 metros, ¿eh? Son cisternas grandes. Entonces tenemos que tener cuidado con la proximidad de la cisterna a los cimientos corridos, de los ladrillos. ¿Qué ladrillo usamos acá? Justo no lo había puesto, pero no. No lo he grabado. Ya, pero acá el ladrillo que se usa es la albañilería armada. ¿Qué es albañilería armada? Se me perdió. ¿Será acá nomás? Ahí está. La albañilería armada es una albañilería que son bloques que se colocan uno al costado de otro y con un fierro que se va colocando cada dos. Acá hay 2 huecos, entonces en cada ladrillo se coloca un fierro en promedio. Y se van apilando unas al costado de otro. ¿Por qué se usa esto? Porque es más rápida. Son albañilerías de ladrillo, de ladrillo de concreto. El acabado es muy bueno, es rápido, entonces les permite ganar tiempo. Más o menos, este es un tabique. Yo dejo en la losa embebido unos fierros, los empalmo y voy colocando los ladrillos uno encima de otro. Y en los huecos donde coloco el ladrillo, donde coloco el fierro, lo lleno con un concreto líquido que se llama grout. Lo ideal para nosotros es que todas las aberturas estén llenas de grout. ¿Para qué? Para tener un ladrillo, un muro más fuerte ante cargas sísmicas no se raje, porque al final siempre hay que pensar en la carga sísmica. Entonces, en vez de usar el ladrillo que ustedes conocen de arcilla, que el asentado es lento y encima hay que traquear, se usa este tipo de ladrillo de concreto, inconcreto se llama, y les da rapidez, cuesta más, pero no tarrajean y el acabado es bueno. En fachada, acá hay algo interesante. Se inventó un tipo de cerco, no sé si lo han visto, los que vivan en Villa Salvador lo van a ver en Sodimac, que es un cimiento corrido, armado, se pone un tubo de PVC y se pone un fierro en medio. Es un cerco económico porque al final yo veo de la calle unos tubos de PVC, el fierro no se me va a oxidar, la limpieza es muy buena, y esto lo estamos usando en la franquicia de Totus Sodimac y Probodegas Precio 1. Ya, no sé si otros lo han tomado de referencia, pero lo empezamos a usar hace unos 4 o 5 años, me parece, 2015, 16. Entonces, ¿y eso dónde usamos? En fachada. En fachada ustedes van a ver estos puntitos. Entonces, un cerco económico, cero mantenimiento, solamente manguerear nomás, en vez de tener un cerco de ladrillo que no me permite la visual. Entonces, piensen siempre el cerco tipo uni, es el famoso. Esta es una alternativa al cerco tipo uni, más económico, y con tampoco se ve muy bien, el cerco tipo uni se ve mejor, pero es algo que funciona. Es algo que no recuerdo cómo lo llegamos a plantear, a alguien se le ocurrió particularmente, no. Nosotros sí hemos hecho otro tipo de estructuras que son propias de la oficina, pero esta sí no la pensamos, simplemente la estudiamos, nos la dieron y la estamos usando ya hace bastante tiempo. Entonces ya tenemos cimentación, para que recuerden que tienen que saber mecánica de suelos, tenemos albañilería, el cerco acá es de la albañilería armada, se llama, no es confinada, se puede usar albañilería confinada, sí, definitivamente, si quiere hasta rajear. Luego viene, en este caso, los mezanines son muros de albañilería armada y losa maciza. No se usa plancha colaborante para este tipo de formato. Son muros portantes y losas de 15.
15 es este, no 20. Ya, este de acá es porque seguro es techo de drywall. Y estos son los. Tenemos un techo, un mezanín en la parte de delante y un mezanín en la parte de atrás que le llaman trastienda. ¿No? Luego viene ya el techo propiamente dicho, con las viguetas. Las viguetas están aquí. Esta es la que les decía, la más grande. La Z de 12 por 3 por 4.5 milímetros. Esta es la más grande que hay y la usamos en 12 metros de luz. Funciona muy bien. Ya, tiene contraflecha. Sí, voy a colocar equipos. Miren, acá están cada 2 metros. Y si voy a colocar equipos, a veces tengo que colocar unas dobles viguetas juntas para tener mayor carga. 2 zetas, 2 zetas, 2 zetas, porque lo que les decía, podemos reforzar el techo para colocar la carga que queramos. Entonces acá hay 2 zetas y voy reforzando el techo para soportar los equipos que necesito. No es que el techo es ligero y no puedo colocar peso, sí, y se refuerzan de alguna manera, ¿sabes? Colocando dobles zetas, cambiando las viguetas. Alguna vez, acá hay otra en medio, alguna vez colocamos cada metro. Y el techo, bueno, el techo sí es lo que estamos hablando. La viga W24 por 62, las columnas de 10 por 10 por 3 octavos son tubos, 10 por 10 por 3 octavos son 9 milímetros, 10 por 10 por 3. Las columnas más grandes que usamos son de 30 por 30 por 12 milímetros. ¿Ya? En algunos casos lo hemos usado. ¿Ya? Entonces ya tenemos, miren. Y si yo quiero optimizar, uso una W24 por 76, donde el momento es más grande. El diagrama momento de esto es algo así. Acá es el más grande. Es casi simétrico, es simétrico. Y esto es así. No voy a... Entonces acá puedo usar para momento positivo la misma que para momento negativo. Sin embargo, acá el momento negativo es más grande y la cambio por una 24 por 76. Les había comentado de 20 metros. En 5 metros cambia la viga, y la sueldo de esta manera para cambiarla. Entonces estoy optimizando. Algo que es muy importante que si no le damos la importancia, vamos a volar en costos, es en la cobertura lateral. Acá se ve. Lateralmente yo tengo que colocar una plancha para el cerramiento. Entonces yo coloco unos canales echados. ¿Por qué echados? Porque el viento va a empujar en el sentido transversal. Entonces esta vigueta es como si trabajara si lo queremos ver en el sentido normal, es la vigueta vertical con la carga así. Y va a trabajar en el sentido donde tiene mejor inercia. Entonces, ahora por eso es que se colocan echadas. Cada 3 metros yo coloco un tubo para que se apoyen estos canales de 2x4 por 3 milímetros y ahí voy apoyando el cerramiento lateral. Y tengo que pensar todo, tengo que pensar el cerramiento lateral a veces se apoya acá en un ángulo que se coloca de borde o colocamos acá un tubo extra para que estas planchas las tienen que empernar acá. Todos esos detalles hay que pensarlos. En la estructura metálica pensamos todo. El cerramiento no se queda acá, sube, entonces este tubo tiene que anclarse en algún lugar y eso lo vamos a ver en la elevación. Tenemos que preparar elevaciones en todos los sentidos. ¿Ya? Tenemos que dibujar en elevación todo el perímetro de la tienda y ver cómo vamos a anclar el cerramiento lateral. Si se ancla contra la estructura principal o una estructura secundaria que a su vez este tubo que se apoya en el cerco y vuela tiene que ver cómo lo uno acá a la estructura principal.
Entonces, toda la parte de cerramiento tengo que pensarlo. Este cerramiento tiene un costo por metro cuadrado. O sea, si de los 20 kilos que estamos hablando no hemos hablado nada del cerramiento lateral. Esta estructura puede costar 25 kilos metros cuadrados, el cerramiento lateral puede ser 5 kilos, fácil. Entonces son kilos más de acero que ver en el costo. ¿Ya? En el cerramiento vamos a tener puerta principal, puertas pequeñas. Aquí adelante va un letrero que es el logo principal de la tienda. Cómo se soporta el letrero, eso también tenemos que detallarlo. Acá está el letrero. De la estructura del cerramiento voy a sacar unos tubos, de esos tubos voy a formar una estructura, de acá. Este es el panel que resiste el letrero principal de la tienda. También tengo los pórticos de ingreso, que son estructuras pequeñas, con tijerales, y a veces nos piden de anchos determinados para soportar puertas. Entonces, no es que yo tengo una estructura principal, una columna, una viga y nada más acabó el diseño. No, tengo que tener cimentación, muros, cerramientos, estructuras secundarias, pórticos de ingreso, pórticos muy pequeños, que es entrada peatonal. Acá hay otro pórtico vehicular. Este particularmente es más grande. Nos pidieron con una estructura hacia atrás porque van a poner la puerta corrediza, me parece. Estos son pasarelas que van encima del techo. Encima del techo se colocan pasarelas para soportar equipos. Y también, por si acaso, estas pasarelas cuestan mucho. Cuando les digan, ¿van a ir pasarelas? Digan, por si acaso, eso cuestan. ¿Cuánto? 10 kilos, 20 kilómetros cuadrados más por pasarela. Y si la pasarela va a todo lo largo de la tienda, de repente son costos que no los han tomado en cuenta. Entonces, recomendación, cuando escuchen pasarelas, díganle al encargado, oye, eso cuesta, hay que considerar en el costo antes de. Porque si se cierran en pensar que la tienda solo cuesta la estructura principal, falta el cerramiento lateral, faltan los pórticos de entrada, faltan estas pasarelas, todo va sumando. Entonces, en el presupuesto tiene que estar todo. Y algo que se pone siempre en las tiendas son estos letreros que le llaman tótems. Estos tienen 24 metros de alto y arriba es 10 por 6, más o menos. La parte superior es una estructura reticulada y la estructura que soporta esto es un tubo. ¿Cómo lo voy a calcular esto? Calculo por viento, la carga de viento en el tubo, y en el anuncio que está totalmente tapado, tengo mi factor de C que es diferente a este de acá, y le doy las cargas. Con las cargas acá arriba, más las cargas en el fuste, yo tengo la carga que me va a controlar la cimentación, y la cimentación normalmente salen cosas grandotas, salen zapatas de 4x4 por 2 metros de alto, sí, 2 metros y medio. Son 4x4 por 2 metros 50 de alto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como trata de voltearse, yo necesito que alguien le dé estabilidad, y como esto es una estructura muy ligera, no tiene estabilidad, no tiene peso. Entonces el peso que nos va a dar la estabilidad lo damos a la zapata. En la zapata le damos toda la estabilidad, y esta estructura para esta zona debe tener un factor de seguridad volteo más o menos 1.5. Podríamos llegar, pero con esta zapata debemos estar en 2 más o menos. Con eso estamos bien, lo que es estabilidad al volteo. Si calculan la carga sísmica, si la carga sísmica no tiene nada que ver con el viento, calculamos el peso, el porcentaje del peso de acuerdo a los factores que consideramos, y va a salir que la solicitación sísmica es menor que la solicitación por viento. Normalmente este tipo de estructuras la diseñamos por viento, sobre todo el fuste. El fuste tiene que soportar. El año pasado hubo un accidente acá en Fawcett con la línea del tren, donde se cayó uno de estos, un letrero. Se cayó todo el letrero se cayó. Y fue un problema por la conexión. El fuste se quedó parado,
el letrero se cayó completo y falló la conexión. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. Estamos viendo que el diseño no es solo la estructura principal, es todo. Entonces, para poder tener un todo, tenemos que pensar en todas las normas que nos han enseñado, las que no nos han enseñado las tengo que leer, tratar de entender, buscar con quién la puedo entender mejor para que en la vida diaria que se van a enfrentar ustedes el próximo año, ya puedan hacerlo. ¿Alguna consulta que tengan? Han quedado muchas cosas que hablar, pero el tiempo era muy reducido y tuvimos problemas con crear la sesión, pero al final lo logramos con la ayuda de los amigos de la sección. ¿Alguna consulta que tengan? Profesor, una pregunta. Sí. En la elevación de los pórticos para el tijeral, según lo que vi, usó por ejemplo, los perfiles HSS, creo. Eso los puse, HSS son columnas. Perdón, son o sea, las diagonales, las montantes, todo eran con... Son ángulos. Ahorita te voy a mostrar el plano de tijerales. Este es siempre. A ver, no, este es el mismo. No aparece. ¿Ahí ven el tijeral? No, había otro. Ya, pero mira, tijerales para 20 metros, mira lo que tiene. Ángulo de 2,5, y 2 por 2 por 3, 16 el resto. Y si tiene 20 metros, más o menos el peralte es 1/10. ¿Ya? Entonces, 1/10 sería 2 metros, con 1,50 m tranquilamente puedo hacer un tijeral económico. ¿Ya? Los tubos, estos son de 10 por 10, más o menos. Esto debe ser 10 por 10, sí, 10 por 10 por 3 octavos. Esta es la misma solución, pero con tijerales. ¿Ya? En el catálogo del SAP aparecen los tubos como HSS. ¿Ya? Pues ahí puedes haber visto esa imagen. Pero yo les estoy dando parámetros referenciales de las soluciones que tenemos. ¿Ya? Ahorita les puedo mostrar un cuadro que nunca lo había hecho. Sí. Mi consulta era más porque en las diagonales y las montantes, creo que fue la parte de vehicular del estacionamiento, usó lo que es tubos cuadrangulares. Sí, tubos de 6 por 6. Ajá, y mi pregunta es, ¿en qué caso, por ejemplo, yo opto por los tubos cuadrangulares o opto por los ángulos dobles como en esta imagen? Reticulados. Como les digo, es un tema de costos. No te recomiendo estructuras reticuladas cuando, digamos, acá cerca a la puerta se puede chocar un auto. Entonces, y no hay ningún tipo de protección. Entonces ahí sí no vale la pena usar columnas reticuladas. ¿Ya? Pero en una estructura normal, una estructura que no tengas problemas de auto, sí podrías hacer la columna. Luego el techo reticulado. Por supuesto que esta zona de acá se protege con una plancha en la unión con, no sé si han hecho en el curso, pero lo normal es esto. Un pedestal donde nace la columna reticulada, se pone una plancha, en el nudo también, y luego tiene columna reticulada. Esta es la solución más económica. Esta es la que cuesta menos.
¿Ya? Ya, Si quiere, me esta es la refería a la... solución más económica y esta es la columna reticulada, que son 4 ángulos. Y si quieres que cueste más, usas un tubo, que es, ¿por qué tubo? Porque tiene la inercia igual en ambos sentidos, o puedes usar esta de acá, puedes hacer un tubo de 2 canales. Te decía que en estructuras metálicas la solución siempre es libre, hay que pensar más que en concreto armado. ¿Ya? El mismo Entonces, criterio sería para las vigas, ¿verdad? claro, normalmente las columnas se usan tubos, perfiles. Las columnas reticulares se usan poco, pero si quieren ahorrar y no tienen problema de impacto, porque acá puede haber un auto, bueno, ¿cómo se controla eso? Colocando unos tubos metálicos de protección alrededor de la columna. Esto es lo más económico que hay. No, bueno, no lo más económico. Lo más económico es la columna reticulada y el arco. El arco reticulado también. Y el arco les había comentado que va con un templador. Esto es lo más económico que hay. Y lo más caro es el perfil de alma llena. Esto es lo más caro, pero como he dicho, es más limpio, tiene mejor aspecto. Las viguetas pueden ser setas o pueden ser tubulares si tienen problemas de limpieza. Acá sí normalmente se usan las viguetas reticuladas, que son las que estábamos viendo. En conclusión, nunca se olviden del costo. Siempre tienen que pensar en costo. Es lo principal. ¿Ya? Yo les había dicho que nunca lo había hecho. Por ustedes lo hice comparar costos de los tijerales contra los alma llena solo del techo. Y con los tijerales tengo 18 kilos, contra el alma llena tengo 23 kilos metro cuadrado. Y acá las columnas están en 8% del peso, porque acá los perfiles pesan. Sin embargo, en los tijerales las columnas estaban en 20% del peso. O sea, las columnas son más importantes cuando hay tijerales. En ambos casos son columnas tubulares. Pero igual, acá tengo 19 kilos. Entonces, 19 kilos por $5 por 2.000 metros cuadrados, tengo $190.000 que me cuesta la estructura. Solo la estructura. Nada de cobertura, con falta de cerramiento lateral. Entonces tengo una idea de lo que me cuesta la estructura para $2.000 de metro. $2.000, 2.000 metros cuadrados. Y acá tendría 23 por $5 por 2.000 metros cuadrados, $232.000, son $40.000 menos en 2.000 metros cuadrados. No estamos hablando de la cobertura, no estamos hablando del cerramiento lateral, nada. Estamos hablando de estructura con estructura. No estamos hablando de cimentación, no estamos hablando de pedestales, nada, ni es lo que se le paga al contratista metálico. Entonces, siempre nuestros diseños deben ir pensados en cuánto nos va a costar. Porque si yo hago un diseño, nosotros hemos revisado diseños de 60 kilómetros cuadrados y eran tijerales de 35 metros de luz, creo. Y los hemos bajado a 36. Con empresas importantes, ¿no? Entonces, si se dedican a estructuras metálicas, o así no se dediquen, siempre tengan en la cabeza los pesos de las estructuras para ver si el diseño está bien o no está optimizado. Tijerales para 20 metros, estamos viendo 20 kilómetros cuadrados están sobrados. Si bien un tijeral es de 20 metros con cobertura liviana y pesa 30, 40 kilos, definitivamente
está sobredimensionado y se puede optimizar. Y estamos viendo que si esto pesara el doble, tendríamos $200,000 de ahorro, que es un montón de dinero. Y solamente, sin saber nada de diseño, solamente teniendo los ratios de los pesos en la cabeza, podemos optimizar el trabajo. Entonces, en la experiencia que van a adquirir en el tiempo, ya empiecen a preguntar pesos en estructuras de acero, en concreto armado, se ve también kilos de acero por metro cuadrado. Un edificio de 20 pisos debe estar en 40 kilos metro cuadrado más o menos, ya 45. Un piso de 10 pisos puede estar en 30, 35 kilos metro cuadrado de acero. También se manejan volúmenes de concreto por metro cuadrado, metro cúbico por metro cuadrado, tienen ratios. Con esos ratios, sin saber nada de diseño, uno puede empezar ya a objetar diseños, empezar a ver dónde optimizar. No quiere decir que estén mal, sino que pueden estar sobredimensionados. ¿Alguna otra consulta que tengan? Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Bueno, si no tienen consultas, espero haberles servido para darles una idea global de las estructuras de acero. Esa era la idea de esta charla. Que no se cierren en pensar que todos los cursos que les dan enseñar en la universidad están separados, ¿no? Al final tenemos que hacer un compendio, meterlos todos juntos, porque así es como se ve en la vida real. En la vida real tienen que plasmar todo lo que les han enseñado en estos 5, 6, 7, 8, 9 años para algunos en 4, pero eso no importa. Lo importante es que cómo lo van a empezar a usar ahora a partir que ya están saliendo. O sea, si no lo tenían en la cabeza, empiecen a leer para tenerlos bien compendiados y por lo menos tenerlos a la mano, saber qué es lo que tiene la norma de cargas, qué es lo que tiene la norma de suelo, todas las normas, qué es lo que tienen, qué es lo principal. Después empezar a buscarlo en el momento que lo necesiten. Cualquier cosa, les voy a decir al ingeniero Segarra que, bueno, en el chat les voy a poner mi correo para cualquier consulta que tengan de la vida real. Si se les puede ayudar, no hay ningún problema. Ya, también el correo de la oficina, cualquier cosa que necesiten. Estamos para servirles, no hay ningún problema. Y si se animan por el diplomado, me avisan para hablar con el coordinador para ver cómo que los acepte y tranquilamente llevan el diplomado y en un año ya tienen su tesis de manera simple, mientras pueden ir trabajando en otras cosas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya nos procedemos a retirar. Bueno, si no hay, ha sido un gusto, espero verlos en la vida real muy pronto y ahí disfrutaremos de lo que es la carrera. Muchas gracias, señores.